El 18 de abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, Estados Unidos devolvía el golpe a los japoneses. Bombarderos norteamericanos volando bajo sobre Tokio lanzaron bombas sobre la ciudad, cerca del Palacio Imperial. Otras incursiones aéreas bombardearon Yokohama, Kobe y Nagoya. Estos ataques, autorizados por el propio presidente Roosevelt, fueron extremadamente temerarios. Los bombarderos norteamericanos Mitchell B-25 no habían sido diseñados para despegar desde los portaaviones. A duras penas conseguían moverse y despegar pesadamente de la cubierta del portaaviones USS Hornet, situado a 1.127 kilómetros de distancia de la capital japonesa. Sin embargo, la efectividad en el aire de estos bombarderos era impecable. Los ataques aéreos norteamericanos causaron grandes destrozos en Japón. Tras sus éxitos arrolladores de los últimos 4 meses, los japoneses nunca hubiesen esperado un ataque de ese calibre en su propio país. Los estrategas militares de Japón decidieron en aquel momento ampliar las líneas defensivas del país. Si conseguían nuevas posiciones estratégicas en el Pacífico, podrían atacar y destruir las fuerzas aliadas incluso antes de que éstas se aproximasen al país. Japón controlaba Hong Kong, la península de Malasia y las islas Filipinas. Y había ocupado también Indonesia. En esta ocasión decidieron lanzar una ofensiva hacia el sur y atacar Nueva Guinea y las Islas Salomón, y en una ofensiva hacia el este se harían con el control de la isla de Midway, en medio del Pacífico. Esto significaba que Japón estaría rodeado por una sucesión de posiciones defensivas estratégicas. Mientras los japoneses planeaban su acción militar, cada una de sus operaciones iba a ser meticulosamente desmontada sin que estos se dieran cuenta. Los norteamericanos habían descifrado los códigos militares japoneses. En la primavera de 1942, el equipo de desciframiento de códigos de la Armada norteamericana en Hawái había conseguido leer tantos mensajes secretos que podía proporcionar una información detallada de los planes japoneses. Según esto, el comandante en jefe norteamericano en la zona, el almirante Chester Nimitz, conocía los detalles y las fechas elegidas por los japoneses para la invasión de las Islas Salomón y Nueva Guinea. Si esta invasión tenía éxito, Australia quedaría aislada de sus aliados. Un bombardeo aéreo de los japoneses sobre la isla Darwin había causado el pánico generalizado ante la posible invasión. A principios de mayo de 1942 fue lanzado el plan japonés de ampliar su perímetro defensivo. Los japoneses ocuparon las Islas Salomón. Dos días después, los portaaviones japoneses entraban en el Mar del Coral y se preparaban para el principal asalto a Nueva Guinea. Pero esta vez los norteamericanos les estaban esperando. El almirante Nimitz había enviado 2 portaaviones norteamericanos y una serie de acorazados más pequeños a la zona. Durante 2 días, las flotas rivales se buscaron la una a la otra. El 7 de mayo, aviones norteamericanos localizaron y hundieron el portaaviones japonés Shoho.
La batalla del Mar del Coral había empezado. Al día siguiente, las tripulaciones aéreas norteamericana y japonesa se preparaban para el ataque. Al principio, el portaaviones norteamericano Yorktown consiguió evitar los torpedos japoneses. Hasta que recibió una bomba que atravesó 4 cubiertas antes de explotar. 37 hombres murieron. El Lexington, otro portaaviones norteamericano más grande y menos maniobrable, también recibió varias bombas y 2 torpedos. Y escoró gravemente a babor. Al mismo tiempo, los norteamericanos respondieron atacando al portaaviones japonés Shokaku. El primer ataque aéreo norteamericano se vio reducido por los cazas Cero japoneses, que obligaron a los bombarderos norteamericanos Douglas Devastator a lanzar sus torpedos desde demasiado lejos. Y ninguno de esos torpedos acertó. Una segunda oleada de bombarderos en picado norteamericanos dio en el blanco. La cubierta del Shokaku quedó tan seriamente dañada que ya no pudo ser utilizada por los aviones. Dos días después, ambas fuerzas se retiraban. Una vez finalizada la batalla, el Lexington, que todavía se mantenía a flote, se incendió de repente y se produjo una enorme explosión. La causa del incendio había sido la pérdida de combustible de un avión al sobrevolar la zona. ...215 hombres murieron y el resto de un total de 3.000 que estaban a bordo fueron rescatados. Aquella misma tarde, un torpedo norteamericano hundió definitivamente el casco del Lexington, que todavía ardía. Sobre el papel, la batalla del Mar del Coral había resultado un empate. Cada uno de los bandos había perdido un portaaviones y otro había sido gravemente dañado. Sin embargo, estratégicamente había significado un éxito muy importante para los norteamericanos. Estos habían impedido que los japoneses ocupasen más territorio, evitando que Japón continuara con sus planes de aislar a Australia. La batalla del Mar del Coral marcaría una nueva era en la táctica naval. Fue la primera batalla naval en la que los navíos enfrentados no habían tenido ningún contacto visual. Los ataques aéreos se habían llevado a cabo desde aviones que despegaban directamente de portaaviones. Muy pronto se vería claramente qué bando había conseguido adaptarse mejor a esta nueva ofensiva naval. A mediados de 1942, norteamericanos y japoneses se hallaban en punto muerto.
Los japoneses necesitaban una victoria rápida si no querían que los potentes recursos norteamericanos acabasen con ellos. Fue entonces, el 12 de mayo de 1942, cuando los descifradores de códigos norteamericanos informaron de los planes de Japón para una nueva ofensiva. Se trataba del llamado Objetivo AF en algún lugar del Pacífico Central. El problema era que los norteamericanos desconocían dónde se encontraba localizado dicho Objetivo AF. Podría tratarse de una referencia a la isla de Midway, cerca de Hawái, un centro de operaciones perfecto para un ataque contra la flota norteamericana de Pearl Harbor. El equipo de desciframiento de código sugirió una forma de descubrirlo. La base aérea norteamericana de Midway recibió la orden de enviar un mensaje no codificado informando de problemas en el suministro de agua corriente en la isla. Casi inmediatamente los descifradores de códigos interceptaron una señal japonesa que hacía alusión al objetivo AF, que estaba sufriendo problemas de abastecimiento de agua corriente. Este dato hizo posible que el almirante Chester Nimitz supiera dónde iba a tener lugar el ataque japonés. Como de costumbre, el plan japonés era complejo. Consistía en el llamado ataque de distracción en las islas Aleutianas, en el Pacífico Norte, que serviría para desplazar hasta allí a una parte de la flota norteamericana. Y mientras esto pasaba, Midway sería tomada por una fuerza de ocupación japonesa. La reacción norteamericana sería rápida. Se verían obligados a utilizar la fuerza de los portaaviones para retomar la isla. Y en ese momento serían aniquilados por una gran presencia militar naval japonesa que incluiría 4 grandes portaaviones. Se trataba del segundo intento japonés de acabar con la Armada norteamericana en el Pacífico en un mismo año. El almirante Nimitz, que había sido advertido, viajó a Midway para dirigir los preparativos con el objeto de encontrar desprevenidos a los japoneses. Fue unos días más tarde cuando las fuerzas japonesas lanzaron el esperado ataque de distracción sobre las islas Aleutianas. Pero el almirante Nimitz no respondió. Así que a primera hora del 4 de julio de 1942, las principales fuerzas de los portaaviones japoneses lanzaron un primer ataque aéreo sobre Midway para debilitar sus defensas. Los aviones de guerra norteamericanos de la isla interceptaron el ataque. Pero la mayor parte de estos aviones eran anticuados modelos Brewster Buffaloes y fueron fácilmente derribados por los cazas Zero japoneses. Sin embargo, las defensas de Midway habían resistido y el ataque japonés había sido reducido. En aquel momento, el comandante japonés, el almirante Chuichi Nagumo, tomó una decisión fatídica. Había mantenido algunos de sus aviones en reserva, cargados con municiones específicamente diseñadas para atacar navíos, por si la flota norteamericana era descubierta. El almirante Nagumo ordenó que esta reserva cambiara su cargamento de torpedos y bombas antiblindaje y recargara bombas de alto poder explosivo y de fragmentación para un segundo ataque aéreo sobre Midway. Este cambio implicaba que los aviones llevaran una carga equivocada en el caso de tener que enfrentarse a la Armada norteamericana. Un riesgo que Nagumo estaba dispuesto a correr. Mientras se procedía a recargar los aviones, recibió noticias desconcertantes. Se había detectado una fuerza naval norteamericana. ¿Podría tratarse de la fuerza de portaaviones norteamericana o simplemente de navíos más pequeños y menos importantes? Nagumo se enfrentaba a un dilema. ¿Debía proseguir con su ataque a Midway o debía cambiar de nuevo la carga de los bombarderos para enfrentarse a los navíos norteamericanos?
Ante la duda, Nagumo decidió seguir adelante con el segundo ataque a Midway. Su decisión se basaba en confiar que cuando los bombarderos regresaran del ataque, todavía tendría tiempo para recargarlos y hacer frente a los navíos norteamericanos. Y mientras Nagumo evaluaba ventajas y desventajas, los portaaviones japoneses fueron atacados por bombarderos de gran altura norteamericanos. Todos los cazas Cero disponibles habían despegado de urgencia antes de que los bombarderos norteamericanos fuesen repelidos. Entonces llegó una nueva noticia. La fuerza norteamericana disponía de portaaviones. Una vez más, Nagumo tenía problemas. Sus aviones se encontraban en el proceso de recargar para un nuevo ataque a Midway, pero los portaaviones estadounidenses constituían un objetivo de máxima importancia en ese momento. Nagumo se confió a la buena suerte y optó por cambiar el armamento de sus aviones y atacar a los portaaviones norteamericanos, pero mientras hacía esto, sus buques iban a ser una presa fácil. En ese momento, bombarderos torpederos Devastator norteamericanos, volando a baja altura, atacaron a los buques japoneses. Pero los Devastator eran viejos y lentos y atacaban sin la ayuda de los cazas. Así que a medida que se aproximaban a la poderosa flota japonesa, eran rápidamente derribados. Por un instante pareció que la decisión de Nagumo había sido acertada. Pero entonces, justo cuando sus bombarderos habían sido recargados y estaban a punto para enfrentarse a los portaaviones norteamericanos, se produjo una catástrofe. Los bombarderos en picado norteamericanos Douglas SBD Dauntless se lanzaron sobre ellos. Los japoneses fueron totalmente sorprendidos. Nagumo había tentado a la suerte en demasiadas ocasiones y esta vez se encontraba en manos de las fuerzas estadounidenses. En menos de 5 minutos, los bombarderos en picado norteamericanos habían convertido en despojos humeantes 3 de los más grandes portaaviones japoneses. En poco tiempo, todos ellos acabarían hundidos. Un cuarto portaaviones, el Hiryu, había sido ocultado por una tempestad de lluvia y se preparaba para un contraataque desesperado. Presa de este ataque fue el portaaviones norteamericano Yorktown, que quedó seriamente dañado. El Yorktown se hundiría unos días más tarde. Sin embargo, el contraataque japonés fue efímero. Esa misma tarde, el Hiryu también fue alcanzado y quedó convertido en un espectacular amasijo llameante. En pocas horas, el poderío japonés en el mar había desaparecido. El ataque a la isla de Midway no había servido para nada. Pero al país le había supuesto la pérdida de sus mejores portaaviones y de 332 aviones. Y más de 2000 marineros habían fallecido. Estados Unidos reinaba ahora en el mar. A pesar de ello, Japón todavía mantenía su preeminencia en tierra y constituía una fuerza poderosa y amenazadora en el cielo. En los meses siguientes intentaría sacar el máximo provecho de estas ventajas.